Bienvenidos a este webinar sobre la apatría en Colombia. Mi nombre es Francisco Quintana y soy cofundador de la Red sobre Nacionalidad y Apatría en las Américas, Red ANA. La idea de la serie de webinars de Red ANA es aprender de expertos en temas de nacionalidad y apatría en nuestro hemisferio, para de esa manera ir mejorando nuestros conocimientos en esos temas y también compartir información y experiencias de un lado y del otro del continente. Desde que se formó la Red ANA en noviembre de 2014, hemos tenido webinars sobre Chile, Uruguay, República Dominicana, Haití, Tailandia y también un webinar temático sobre la ley modelo que está promoviendo ACNUR. En este webinar contamos con la presencia de Mónica Alejandra Jiménez Amorocho, consultora internacional que trabaja con temas de migración y apatría en Colombia. Mónica ha trabajado desde hace varios años en proyectos con CODES, ACNUR, USAID, entre otras organizaciones. Actualmente se encuentra realizando un trabajo académico sobre apatría en Colombia que estará listo para su publicación en las próximas semanas y el cual contiene importantes temas de nacionalidad que el día de hoy nos comparte a través de este webinar. Sin más preámbulo, paso el micrófono a Mónica para empezar la presentación. Muchas gracias, Mónica, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Paco. Bueno, un saludo y un agradecimiento a la Red ANA por hacerme esta invitación y también a los asistentes que están interesados de conocer la problemática de la apatría en Colombia. Como les comentaba Francisco, vamos a presentar el resultado de una investigación que estoy haciendo sobre la apatría en Colombia, teniendo en cuenta el contexto de Colombia en temas de conflicto armado, desplazamiento forzado y su posición estratégica para las migraciones, y así veremos unas claves para la identificación y la atención y seguimiento de esta problemática en el país. Me gustaría, como sé que hay personas que trabajan la problemática de la apatría, pero hay otras que no están muy familiarizadas con el tema, iniciar con algunos conceptos básicos sobre la apatría. No me pasa la presentación. Según el Estatuto de los Apátridas del 54, una apátrida es toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación. Esta definición de apátrida nos remite a dos conceptos muy importantes sobre los que vamos a estar yendo y viniendo a lo largo de esta presentación, siendo el primero la nacionalidad, que vamos a entender como un vínculo de varias naturalezas entre una persona y un Estado, que le genera a los estados unas obligaciones en relación con estas personas que reconozca como sus nacionales o inclusive con personas reconocidas como nacionales de otros países en virtud de principios como la reciprocidad y la solidaridad. La nacionalidad tiene un carácter primigenio, debe ser otorgada en el momento del nacimiento en la medida que posibilita el acceso de otros derechos económicos, sociales y culturales. Como veíamos en el video, una persona apátrida usualmente no puede acceder a derechos como la vivienda, la identificación, la movilidad, el trabajo, entre otros. El otro concepto indispensable es el concepto de Estado, que vamos a entender como una organización política internacionalmente reconocida con varios elementos, entre ellos el territorial, poblacional, poder de ejercer soberanía y monopolio de la fuerza sobre un determinado territorio y población, y que posea un ordenamiento jurídico establecido. La nacionalidad se encuentra contemplada como un derecho humano en varios instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Varios de ellos han sido a su vez ratificados e implementados por Colombia, como la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño, Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, Convención para reducir los casos de apatría del 61, y en virtud sobre todo de la Convención Americana de Derechos Humanos, por el control de convencionalidad en la Constitución Política de Colombia, que es del año 91, aunque ha tenido varias reformas, se contemplan una serie de principios y garantías fundamentales, entre los cuales se encuentra la nacionalidad. La primera referencia la encontramos en el artículo 44, que la reconoce como un derecho de los niños. Es importante que este reconocimiento se haga inicialmente a los niños, porque como les decía, la naturaleza de la nacionalidad y la importancia para garantizar otros derechos debe garantizarse desde el nacimiento. Luego el artículo 70, que reconoce el derecho a la cultura y la cultura misma como una expresión de la nacionalidad,
y el artículo 96 que establece las formas como se adquiere la nacionalidad en Colombia. No está aquí mencionado, pero también el artículo 100 de la Constitución establece el derecho a la igualdad de personas extranjeras para gozar de los mismos derechos que los nacionales colombianos, aunque se puedan hacer ciertas restricciones a los derechos políticos, principalmente relacionadas pues al derecho al voto y al derecho a ejercer ciertos cargos públicos. Instrumentos específicos en materia de apatridia se han proferido el Estatuto de los Apátridas del 54, que no ha sido ratificado por Colombia, y la Convención para la Reducción de los Casos de Apatridia del 61. Esta convención sí se encuentra ratificada en Colombia y entró en vigor el 13 de noviembre del 2014, aunque fue divulgada en febrero de este año por medio de un decreto presidencial. Hay un asunto muy particular frente a la forma como se ratificaron o se pretendieron ratificar estos dos instrumentos en el país, y es que la Ley 1588-2012 inicialmente aprobaba en Colombia tanto el Estatuto de los Apátridas como la Convención para la Reducción de los Casos de Apatridia. De hecho, en el año 2013, la Corte Constitucional, en un examen automático que realiza a los tratados internacionales en derechos humanos y en general a todos los tratados suscritos por Colombia, determinó que ambos instrumentos estaban ajustados a la Constitución política y recomendaba su traslado a la presidencia para las diligencias de su competencia, que serían en ese sentido hacer el depósito de los instrumentos de ratificación de la ley para que quedara vigente en el ordenamiento jurídico colombiano. Sin embargo, en el 2002 encontramos una coyuntura política muy especial cuando la República de Nicaragua interpone contra Colombia una demanda reclamando una plataforma marítima en el Caribe por las islas de San Andrés y Providencia ante la Corte Internacional de Justicia. Esta situación es muy importante porque es en cierta medida la causante de que no se haya aprobado el Estatuto de las Apátridas, que en artículo 33 dispone la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Entonces Colombia propuso unas excepciones frente a esta demanda a Nicaragua para desconocer la competencia de la Corte en esta materia. Y como este estatuto impedía la renuncia al artículo 33 específico que reconoce la competencia de la Corte, no fue ratificado finalmente, aunque sí la Convención para reducir los casos de apatridia, que en todo caso, frente a ella se realizó una reserva al artículo 17, que es el que reconoce la competencia de la Corte. En ese sentido, pues teniendo en cuenta la entrada en vigor tan reciente de la Convención para reducir los casos de apatridia, Colombia no cuenta con un procedimiento para determinar el estado de apátridas y, lógicamente, como consecuencia, tampoco hay un registro de los casos de apatridia en Colombia. Vamos a analizar entonces desde lo establecido en la Constitución Política en artículo 96 y reglamentado por Ley 43 del 93, cómo se adquiere la nacionalidad en el país. En la Constitución aparece establecían dos formas, por nacimiento y por adopción. Por nacimiento podemos encontrar dos formas que generalmente se han utilizado por todos los países: el ius sanguinis, o el derecho a adquirir la nacionalidad por sangre, que es el derecho nacional colombiano de transmitir su nacionalidad a sus hijos, así estos hijos no nazcan en territorio colombiano, y que depende de ciertas formalidades, tanto en territorio colombiano como en el exterior. En territorio colombiano, hacer el correspondiente registro civil de nacimiento, y en el exterior, hacer el registro del nacimiento en la oficina consular colombiana del país en donde este se produzca. Esto significa que hijos de nacionales colombianos nacidos en el exterior y que no hayan sido registrados en el consulado no cuentan automáticamente con la nacionalidad colombiana, por lo cual es un ius sanguinis en cierta medida restrictivo. Luego tenemos el ius soli, derecho a la nacionalidad por suelo, que regula un aspecto territorial. A este tendrían derecho los colombianos y sus hijos nacidos en territorio colombiano, pero también hijos de extranjeros nacidos en territorio colombiano, aunque no de forma absoluta, y ahí encontramos una forma también muy particular de adquisición de la nacionalidad, que es el ius domicilii. Esta forma es muy particular porque es el único país en Latinoamérica que la utiliza, aunque no el único. Por ejemplo, países como Vietnam también limitan la adquisición de la nacionalidad al domicilio, y está relacionado fundamentalmente a la exigencia de residencia por un tiempo determinado, de acuerdo a las normas del Código Civil. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta para más adelante tratar focos de apatridia, porque el domicilio, entendido como el ánimo de permanecer en el país, requiere también de visados de residencia. En Colombia no es un país
muy abierto a la migración o muy amigable hacia la migración, y establece varios tipos de visados, de residencia, de estudios, de trabajo, diplomáticos, pero solamente la visa de residencia puede facultar a un extranjero para registrar a sus hijos nacidos en Colombia como nacionales colombianos. Luego tenemos el derecho a adquirir la nacionalidad por adopción, que es una suerte de constitucionalización de los procesos de naturalización, cuando una persona que no cuente con la nacionalidad colombiana o inclusive que no cuente con nacionalidad pueda tener acceso a la nacionalidad colombiana porque así lo decide, sin que se le obligue a renunciar a su nacionalidad de origen. Este proceso se realiza a través de procesos de naturalización o de inscripción, que aunque están ambos encaminados a recibir la nacionalidad colombiana, se hace esa diferencia porque la naturalización aplica para extranjeros que no sean de países de Latinoamérica o del Caribe, y en cambio la inscripción es el procedimiento para nacionalizarse como colombianos de aquellas personas latinoamericanas y del Caribe, en virtud pues de principio de reciprocidad también en la región. Como vemos, en todo caso, la nacionalidad en Colombia se adquiere a petición de parte, nunca es automática y requiere de ciertas formalidades, sean estas el registro civil de nacimiento, el registro en oficina consular, el visado de residencia o la carta de naturalización o inscripción, que además debe ser inscrita, debe ser publicada en el Diario Oficial, que es el diario en el que se publican todas las normas emitidas en Colombia, y a partir de dicha publicación, pues es que entran en vigencia. Entonces vemos que también tiene unos requisitos de formalidad bien especiales. Pruebas de la nacionalidad en Colombia, como en la mayoría de países en la región, la expedición de pasaportes, que es generalmente la forma como se acredita la nacionalidad, no es gratuita. No muchas personas pueden acceder a esta forma de identidad, por lo que Colombia tiene con 3 documentos gratuitos y divididos en rangos etarios para aprobar la nacionalidad, siendo entre los 0 y 14 años el registro civil de nacimiento, entre los 14 y los 18 años la tarjeta de identidad, para mayores de 18 años la cédula de ciudadanía y para personas que se hayan nacionalizado como colombianas la carta de naturalización o inscripción publicada en el Diario Oficial. La institucionalidad es distinta si se trata de acreditar prueba de nacionalidad por nacimiento o por adopción. Por nacimiento, la autoridad competente es la Registraduría Nacional del Estado Civil, y por adopción, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que se encarga de expedir las cartas de naturalización o inscripción, inclusive expedir también los pasaportes de nacionales colombianos. La Registraduría ha establecido hace año y medio un procedimiento especial para registros civiles de nacimiento que no acrediten nacionalidad, pero que sí certifiquen el nacimiento de una persona hija de padres extranjeros que no tengan nacionalidad colombiana, para efectos de facilitar y reducir casos de apatridia en otros países de niños nacidos en territorio colombiano. Podemos ver que aunque no se haya ratificado aún en la Convención del Estatuto de los Apátridas y aunque no haya un procedimiento específico para determinar el estado de apátrida, hay algunos desarrollos que podrían facilitar implementar acciones en favor de las personas apátridas, como la Ley 43 del 93, que establece que los niños en riesgo de apatridia, que no puedan adquirirla porque sus padres no se las pueden otorgar, tienen la posibilidad o el derecho de que el Estado colombiano los reconozca como nacionales colombianos. Asimismo, no hay una restricción para naturalizar personas apátridas, a pesar de que no hay tampoco una norma expresa que lo regule, no hay prohibición. Y el decreto 1067 de 2015, que fue modificado por el decreto 1325 de ese mismo año, que establece la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores para expedir documentos de viajes a personas apátridas, asiladas o refugiadas en Colombia que no cuenten con representación diplomática o consular. Este es un documento de 12 páginas que tiene una vigencia de 3 años, es decir, incluso mayor a la que se establece en el Estatuto de los Apátridas, que es de máximo 2 años. Y que, bueno, presentaría la dificultad, en cualquier caso, que el estado de la nacionalidad de esta persona debe ser consultado con la misión diplomática. Entonces, no existiendo un procedimiento específico para determinar el estado de apatridia,
aunque estos desarrollos sean claves, pasarían a ser una suerte de normas de papel, difíciles de cumplir. Vamos a examinar ahora algunos escenarios de apatridia en Colombia. Quisiera hacer la claridad de que son algunos que he encontrado del estudio de registros en materia de desplazamiento forzado o registros en materia de refugio, pero no pueden no ser los únicos, y que corresponden fundamentalmente a barreras administrativas y falta de documentación, pero también a apatridia de derecho o restricciones para adquisición de la nacionalidad contempladas en la ley. Eso es importante porque en Colombia existen apátridas de facto o de hecho y apátridas de iure o de derecho, una situación que está reconocida por la misma Corte Constitucional, que en la norma en la que estudió la constitucionalidad de los dos instrumentos en materia de apatridia señaló que siempre se piensa en apatridia como una situación de carácter permanente, difícil de solucionar, pero uno de los focos de apatridia es la dificultad para identificar a las personas como nacionales de un país, aunque éstas no tengan legalmente restricciones para poder ser reconocidas. Entonces, en ese sentido, primero trataremos la apatridia de facto como barreras administrativas, entre la cual encuentro tres casos particulares: el tema del conflicto armado en Colombia durante los últimos 50 años o más, el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, el desplazamiento forzado transfronterizo y la existencia de pueblos indígenas no contactados o en aislamiento voluntario. Antes de empezar con el conflicto armado, me gustaría hacer como un pequeño contexto de que Colombia es un país rural. Según el IGAC, que es la autoridad en materia geográfica y catastral en Colombia, el 99% de Colombia es una Colombia rural. No significa que no haya institucionalidad en esas áreas rurales, pero nuevamente al menos el 30% de la totalidad del territorio se encuentra en unas zonas selváticas de difícil acceso que coinciden inclusive con zonas de recrudecimiento del conflicto armado, lo que no solamente en materia de identificación, sino en todos los demás servicios del Estado dificulta o ha servido como excusa para la llegada a ciertas regiones rurales. En tema de conflicto armado, tenemos pues no solo la duración de los últimos 50 años en conflicto armado en Colombia, sino una situación a partir de los años 90 del desplazamiento forzado como forma de violación sistemática de los derechos humanos, que causó la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en esta materia a través de una sentencia de la Corte Constitucional, la T025/2004, que declara la emergencia social, el estado de cosas inconstitucional y crea una comisión de seguimiento a la política pública de desplazamiento forzado, que es una comisión conformada por distintas organizaciones de la sociedad civil, que para hacer verificación a la problemática del desplazamiento creó una serie de encuestas de goce efectivo de derechos como la vivienda, el empleo, la generación de ingresos, la salud, la educación y la identificación. Ahora nos vamos a referir a estas cifras en materia de desplazamiento forzado, pero me gustaría recalcar que 9 de 10 personas del entorno rural en Colombia han sido desplazadas. Entonces, inclusive para las personas de entornos rurales que no han sido afectadas por el desplazamiento forzado, esto podría ser un análisis significativo. Así no se encuentra en clave de apatridia. He revisado el resultado de las publicaciones de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública durante los años 2007, 2008 y 2010 en materia de identificación, cruzado con el registro único de víctimas, que nos dice cuántas personas han sido víctimas del desplazamiento forzado y cuántas de ellas han tenido acceso al registro civil de nacimiento. Hay otros criterios de cuántas han tenido acceso a tarjetas de identidad o cédula de ciudadanía de acuerdo a su patrón etario. Sin embargo, como no hay un filtro específico que nos diga cuántas personas accedieron a su cédula sin haber tenido antes un registro civil, solamente tomé en cuenta las personas que no tenían registro por ser el primer documento para acreditar la nacionalidad. Entonces, en el 2007, el 99.1% del total de las personas inscritas en el registro único de víctimas como desplazadas forzosamente tenían documentos de identidad. Las que no tenían corresponden a un total de 463 personas. Para el año 2008 correspondía a 402 personas. Para el año 2010, 183 personas. Esto nos indica
que al menos para el tiempo que contempla este registro de víctimas y hasta la actualidad, al menos 1000 personas se hubieran encontrado en condición de apatridia de hecho por tener una barrera en el acceso a su identificación. Pasamos al desplazamiento forzado transfronterizo, y aquí vamos a hablar que precisamente en virtud del conflicto armado muchas de estas personas desplazadas cruzaron las fronteras hacia los países limítrofes, principalmente Venezuela, Ecuador y Panamá, pero que lo hicieron en una condición de extrema vulnerabilidad porque no pudieron trasladar con ellos sus pertenencias, inclusive sus documentos de identificación, lo que les dificulta pues probar primero su nacionalidad colombiana, transmitirla a sus hijos y así también regularizar su condición migratoria en los otros países. No hay un registro de cuántas personas han sido expulsadas por Colombia y refugiadas en el exterior, aunque la consulta por país se tiene que son al menos 400.000 personas que ya tienen el estatus de refugiado o que se encuentran en el proceso de adquirir ese estatus. Venezuela es el mayor país, que a 2013, mayor país receptor, que a 2013 tenía 204.259, seguido por Ecuador. Entre Ecuador y Panamá está Canadá, que no fue tenido en cuenta, pues teniendo en cuenta las condiciones de la migración a Panamá, que siempre es acompañada muy pocas veces irregular, y que bueno, fue tenida en cuenta que en estos 3 países la mayoría de presencia de población desplazada no mejoran sus condiciones si se comparan con las condiciones que tenían en Colombia. Estas son personas que llegan a lugares donde no hay servicios de saneamiento básico y donde hay muy poca presencia institucional, a pesar de que se trate de zonas limítrofes. Hay un nivel de subregistro muy alto. Si hablamos de 400.000 casos registrados o que están en proceso de registro, al menos el doble correspondería a personas que cruzaron las fronteras y que no se encuentran en ningún tipo de registro de información. Llegan a lugares en Venezuela como Estado Táchira, Amazonas, el Ecuador como la provincia de Esmeraldas y Panamá como los estados o provincias de Darién y Gunayala, que tienen muy baja presencia institucional, entonces dificultarían la identificación de estas personas, que tienen también un muy bajo nivel de instrucción y en ese sentido también se dificulta el conocimiento de sus derechos y el reconocimiento o acceso a beneficios en materia de refugio, porque el refugio pues no se adquiere automáticamente, sino requiere su declaratoria. Condiciones de apatridia de los hijos de estos migrantes colombianos en las fronteras podrían haberse superado, aunque es una situación que vale la pena también estudiar más detalladamente, porque en países como Venezuela, Ecuador y Panamá, el ius soli no tiene ninguna restricción, es decir, cualquier niño nacido en estos países adquiere automáticamente la nacionalidad. Pasamos al caso de los pueblos indígenas no contactados o en aislamiento voluntario. Muy importante y un caso muy pocas veces tratado cuando se habla de apatridia, es que Colombia es un estado pluriétnico y multicultural reconocido pues en su constitución política y tiene 87 etnias indígenas, sin contar los pueblos afrodescendientes, raizales, negros y palenqueros, que han sido identificadas. Sin embargo, se estima que no solo en Colombia, sino en países como Ecuador, Brasil, Perú, Paraguay y las Guyanas se encuentran aproximadamente 200 pueblos indígenas no contactados o en aislamiento voluntario, es decir, comunidades indígenas que no han tenido contacto o han decidido mantenerse apartadas de la población mayoritaria, población blanca o población mestiza, y que en ese sentido sus prácticas culturales no han sido intervenidas y tienen un nivel de pureza bastante significativo. El último caso registrado en Colombia de contacto con una comunidad, a la redundancia, no contactada, es el caso de la comunidad indígena Nucacmacú, que se ubicaba en el departamento del Guaviare, en el Amazonas colombiano, limítrofe con Venezuela y con Brasil, para el año 88. Un caso con características catastróficas y que nos puede ayudar a pensar en clave de apatridia, porque hablamos de una comunidad que se estimaba para el momento de su contacto en 10.000 personas, que para el 2002 pasó a estar conformada solamente por 600 personas, que fueron pues disminuidas por distintos elementos, entre ellos el contacto con enfermedades de la población blanca. Entonces hablamos que al menos 30% de estas personas murieron de gripa porque no tenían defensas contra enfermedades de la población blanca,
y así también la ampliación de la barrera agrícola, la colonización de territorios que eran usados por estas comunidades y que de ellos dependía su conservación, entre otras, inclusive el desplazamiento forzado. ¿Por qué es importante pensar en casos como estos en clave de apatridia? Porque tradicionalmente se ha pensado en los derechos individuales de las personas apátridas y no en clave colectivos, siempre asociados a una nación o a un concepto de Estado. Pero estas personas de estos pueblos indígenas no están precisamente enmarcadas en los conceptos de Estado o naciones indígenas, lo que valdría la pena también discutir con conceptos como asociados al concepto como la autodeterminación de los pueblos, pero que se encuentran dentro del territorio colombiano o el territorio de los países ya mencionados y que requieren pensar en clave de apatridia y de derechos colectivos, derechos como el territorio, derechos como la protección de la identidad cultural y la garantía de la reproducción de esa identidad cultural, a pesar de que no hayan sido identificados y a pesar de que se requiera precisamente su no identificación para evitar el contacto y la extinción o desaparición de estas etnias. Países como Perú, como Ecuador o Brasil han hecho algunos desarrollos importantes, no en clave de apatridia, pero sí en clave de protección de derechos colectivos, con la declaratoria de ciertas zonas intangibles en las que hay sospecha o hay reportes de avistamiento de este tipo de población para garantizar la no intervención. En Colombia, en cambio, el decreto 4633 de 2011, que aunque no trata para nada el tema de apatridia, sino establece un marco de asistencia, de atención y de reparación integral a pueblos indígenas víctimas del conflicto armado, establece en un apartado especial la obligación de no intervención del Estado y la garantía de que tampoco particulares van a hacer intervención en lugares donde se hayan reportado existencia de este tipo de comunidades indígenas no contactadas en aislamiento voluntario. Pasamos ahora a la apatría de jure o de derecho, y aquí vamos a retomar nuevamente el concepto del ius domicili, recordando que hijos de extranjeros solamente pueden registrar a sus hijos como nacionales colombianos siempre y cuando tengan visa de residencia, o sea, hablamos exclusivamente de migrantes irregulares quedarían excluidos totalmente para registrar a sus hijos como colombianos. Vamos a hablar del caso del cierre de fronteras que afectó a toda Centroamérica, que inició como un efecto dominó, primero Nicaragua cerrando fronteras con Costa Rica con Panamá, y finalmente el 9 de mayo de 2016, en la operación Escudo, para evitar entrada de migrantes irregulares, Panamá cerró su frontera con Colombia, lo que causó un represamiento de 1.273 migrantes, únicamente los documentados a septiembre del 2016, entre los cuales se encuentran 300 menores. De estos 1.273 personas, al 90%, según el reporte de una organización de la sociedad civil, CODES, son de nacionalidad cubana, pero también se encuentran de países como el Congo, Haití, Senegal, Nepal, Afganistán, Sierra Leona y otros, que valdría la pena analizar en estudios posteriores otro tipo de barreras para adquirir la nacionalidad, si pensamos que países como Nepal o Pakistán son países que establecen barreras de género y en los que las mujeres no pueden transmitir la nacionalidad a sus hijos. Para establecer el registro en Colombia de cuántas de estas personas llegan ya en condición de apatría en Colombia. Para el caso de los cubanos, que son la mayoría de las personas que se quedan acá, son personas que se quedan en el país transitoriamente porque pues su finalidad es beneficiarse de la ley de ajuste cubano, que les permite adquirir la residencia permanente si pisan suelo estadounidense. Para el caso de los demás países, son personas que no se quedan en Colombia porque no son beneficiarios de este tipo de ley, y los ponen en una situación de mayor vulnerabilidad porque cruzan a través de la selva, auxiliados o más bien pues extorsionados por redes de tráfico de migrantes o por grupos armados ilegales en Colombia, que los ponen en cierto tipo de hechos victimizantes muy particulares, como la participación forzada en narcotráfico, como la explotación sexual, violencia sexual de todo tipo, homicidios, desapariciones forzadas, y bueno, hay un alto nivel de subregistro con estas personas. Con el caso de los cubanos, bueno, la respuesta del Estado colombiano ha sido de deportación. Al 2016 se han deportado 540 de estas personas,
no todas a su territorio de nacionalidad, sino a al territorio de proveniencia. La mayoría de ellos venían del Ecuador, vienen en un tránsito migratorio por varios países, entonces fueron devueltos al Ecuador. Y también la denuncia del Estado colombiano hacia personas de la sociedad que prestan cierta solidaridad para brindar albergue, alimentos a estas personas acusadas de delitos como el tráfico de migrantes. Entonces es una intervención bastante problemática del Estado colombiano frente a la solidaridad de las personas con esta población. Hablamos del caso cubano como el más importante porque en junio de 2015 habían en el albergue ubicado en el municipio de Turbo, en la frontera, cerca de la frontera con Panamá, 5 mujeres embarazadas y 6 niños, 3 entre los 1 y 3 años y 3 niños entre los 2 y 4 años. No se sabía el estado de avance de esos embarazos o si los niños ya han nacido, pero consultaba pues la forma como se adquiere la nacionalidad en Colombia, estos niños no serían hijos de migrantes regulares, por ende no podrían acceder a la nacionalidad, y consultada la Constitución de Cuba, solamente pueden adquirir nacionalidad cubana hijos nacidos en el exterior cuando sus padres se encuentren en misión oficial, que no es el caso de los migrantes irregulares, o cuando estos niños nacidos en el exterior residan al menos por 90 días ininterrumpidos en Cuba y tengan otra serie de formalidades como el registro en el Ministerio del Interior y en otras entidades del Estado cubano. Esto pondría a los niños hijos de cubanos nacidos en territorio colombiano en situación de apatridia, y aunque la ley 43 del 93 disponga que cuando un niño se encuentra en riesgo de apatridia, el Estado colombiano debe garantizar el acceso a la nacionalidad, al no existir un procedimiento para la determinación, pues nuevamente se dificulta que se haga efectiva la protección a este derecho. Hemos tratado muchos temas muy complejos en muy poco tiempo, pero podríamos encontrar para finalizar ya una serie de retos y avances en esta materia. Como retos tenemos que todavía pendiente el procedimiento para determinar el estado de apátridas, la persistencia del conflicto armado y la persistencia que esto ha causado directamente en la presencia institucional en materia de identificación y en todas las materias. También la dificultad que tiene Colombia para garantizar un goce efectivo de derechos, porque a pesar de que en términos financieros no se pueda brindar una excusa para atender a la población, en términos operativos no tener recursos suficientes para garantizar la vigencia de los derechos, pues sí es un problema muy importante a tener en cuenta. Lo mismo facilitar procesos de permanencia transitoria, teniendo en cuenta que los migrantes no quieren establecerse en Colombia ni adquirir la nacionalidad colombiana, sino hacer su tránsito hacia los Estados Unidos. Flexibilizar el ius domicili y extenderlo completamente a ius soli para que cualquier persona pudiera acceder a nacionalidad colombiana si nace en territorio colombiano, pero esto requeriría una modificación a la Constitución, que es un procedimiento mucho más complejo. También tenemos como reto el desarrollo de nuevos contextos de apatría de facto, pensando en el caso de pueblos indígenas no contactados o en aislamiento voluntario. El desconocimiento de la competencia de la Corte Internacional de Justicia, teniendo en cuenta que aunque las personas puedan acceder a algunos recursos judiciales, si no tienen una protección efectiva en Colombia y Colombia no ha reconocido la competencia de la Corte, finalmente no tendrían recurso judicial efectivo tampoco en la materia. Y ahora puse de último, aunque debería ser la primera, el estudio de las causas estructurales de la apatridia, pensar cómo situaciones como el colonialismo o los países que han sido colonizados son los focos más grandes de apatridia, no solo en la región latinoamericana, sino en el mundo. Estos rezagos de la presencia institucional solamente en entornos urbanos y también la migración económica que se hace hacia países como Estados Unidos. Como avances tendríamos la ratificación de instrumentos de derechos humanos que protegen los derechos de las personas sin hacer distinción de su nacionalidad, sino simplemente en virtud de el hecho de ser humanos. La ratificación que ya se ha hecho de la Convención para reducir los casos de apatridia, un proyecto de seguimiento que está realizando ACNUR en Colombia en apoyo a la registraduría del Estado Civil para reducir algunos casos de apatridia en Colombia, y también pues la competencia que ya tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores para expedir los documentos de viaje a las personas apátridas.
Bueno, fueron muchos temas muy apretados. Espero que hayan servido para aportar al panorama regional y para aclarar un poco el contexto colombiano. Les agradezco mucho su atención y creo que podemos dar espacio para las preguntas. Claro que sí, muchísimas gracias, Mónica. Y sabemos que esta investigación va a ser posteriormente difundida a través de una publicación, así que estaremos muy atentos a esa publicación y la difundiremos a través de la red ANA, ¿ok?